Joe Burrow es peor que Jalen Hurts, que Josh Allen, que Lamar Jackson y que Patrick Mahomes. Eso es esencialmente lo que estás diciendo, porque lo pones más abajo en tu ranking. Entonces, platícame, ¿por qué Joe Burrow está número 5 para ti? El quarterback sin equipo, ¿no? Le dicen por ahí, ¿no? Yo le diría el quarterback apapachado del pueblo. Porque, a ver, literalmente lo tengo en el top 5 porque creo que su brazo es capaz de generarte muchos puntos todo el partido y entiendo que la química que puede tener con sus receptores, especialmente con los que ha tenido toda su carrera, sobre todo Chase, por ejemplo, que desde la universidad lo tiene, es prodigiosa y aunque no lo hemos visto sin alguno de los dos en su carrera en la NFL, pues la química está probada ahí y los partidos siempre se vuelven un entretenimiento garantizado y eso ya te hace, al menos para mí, sí es al menos divertido ver en ese sentido a los Bengals. Solo hay que ver el juego contra Broncos y Ravens, ¿no? De lo que es capaz de hacer Joe Burrow contra este tipo de equipos que además tienen individualidades defensivas muy buenas, ¿no? Dicho esto, no puedo preferirlo antes que a Jalen Hurts en esta lista porque, a ver, sobre todo creo que en el clutch time está infinitamente sobrevalorado. Este no es como Jaden Daniels, que si tiene la última chance de una ofensiva para estar en el partido y ganarlo, la aprovecha. No. Nada más para poner en contexto, el año pasado, quarterbacks como Anthony Richardson, Kirk Cousins y Bryce Young tuvieron que Joe Burrow. Estamos hablando de un Anthony Richardson que está en la categoría de suplentes glorificados, un Kirk Cousins que ni siquiera está en este ranking porque ya no es titular, y un Bryce Young que a mi punto de vista puede ser un titular funcional hasta ahora, puede también llegar a ser ya un quarterback franquicia, pero todos ellos tuvieron más remontadas de último cuarto. Mencionabas que Joe Burrow. Sí. Y bueno, o sea, ese tipo de datos para mí está cañón, porque además sí tuvo la oportunidad de rebasarlos, ¿no? En esos números. Contra Ravens, el primer enfrentamiento, su pateador sí le falla el gol de campo, pero recordemos que él no le permitió estar en una situación más cómoda, prácticamente no le avanza yardas. Contra Chargers tuvo múltiples oportunidades para ganar el juego y despejó en las últimas 3 series ofensivas que tuvo. Y contra Ravens, falló el pase para que Bengals venciera a Ravens en el intento de conversión de 2 puntos, porque siguió las instrucciones de su entrenador en jefe de pasarle el balón a Tanner Hudson en lugar de a un Ja'Marr Chase que estaba con más de 250 yardas encima. O sea, ese creo que puede ser uno de los problemas de Joe Burrow. Ya pensándolo bien, es alguien muy apegado a lo que le está pidiendo el coordinador ofensivo, sobre todo en el tema clutch. En el tema clutch, en lugar de quizás reinventarse él, o sea, le dicen en la jugada, tienes que ir con esta es tu opción A y trata de ir con ella. Se casa con esa opción y no siempre le sale. O sea, las defensivas también llegan a leer ese tipo de movimientos o a veces también ellos no asumen que tienen que hacer gran cosa con esa opción. O sea, ¿por qué vas a preferir a Tanner Hudson que a Ja'Marr Chase? Y también Burrow, ahí es donde le debe girar un poco más como, a ver, mi receptor tiene 250 yardas ahorita, nadie lo va a detener en estos momentos, tengo que buscarlo. Y eso es lo que no ha podido hacer Burrow, que además, para aclararlo, no ha sido el año pasado no fue tampoco el más explosivo en temas de jugadas grandes para Burrow. Acabó 22 en porcentaje de big time throws, por lo que, o sea, insisto, el brazo el año pasado no fue una alarma para las defensivas profundas. O sea, entiendo que fue Ja'Marr Chase quien también se sabía quitar a medio mundo de encima para escaparse 70 yardas, eso entendámoslo, pero en todo lo demás sí es élite. Ok, o sea, justo te iba a decir, siento que le estás dando muy poquito mérito a Burrow y luego dijiste eso, me callo. Pero en todo lo demás es élite, en todo lo que me digan, en tema de pases de touchdown, en tema de pases completos, en tema de turnover worthy plays, tanto jugadas como tal, como porcentaje de jugadas que pudieron terminar en pérdida, cuida muy bien el balón, fue el 22 en ese sentido. También creo que no es alguien que para la cantidad de veces que lo llegan a presionar no lo capturan tantas veces como debería ser, como, no sé, me pongo a pensar en CJ Stroud, me pongo a pensar en cómo tampoco, o sea, en una situación como la que estaba Kelly Williams, seguro Joe Burrow hubiera evitado unas 20 capturas al menos, porque el tipo además quizás sí se sabe mover con más sentido en la bolsa o escaparse de ella, sí. Por eso es que también me frustra que en el clutch time a veces prefiera pegarse un poco a lo que le digan. Acabas de decir un término que generó un poco de ruido y que no, como quieren que lo aclares un poquito. ¿Qué significa clutch? ¿Depende del esquema ofensivo? No, o sea, para mí, en el clutch... No, es del mariscal de campo, ¿no? O sea, clutch es responder en el último cuarto, responder al final de los partidos.
damas y caballeros, es el momento en el que hay una diferencia de una posesión o menos, una posesión larga o menos, y no queden más de 3 minutos en el marcador, y sea capaz el mariscal de campo de llevar la serie ofensiva y darle ventaja a su equipo. Eso es en lo que al menos no ha cumplido Burrow para los estándares que tiene de élite en todo lo demás, porque eso es innegable. O sea, está en mi top 5, damas y caballeros. Tampoco se... Es de élite, es de mariscal de campo de élite, ¿no? O sea, sí. Las cosas como son. Sí, totalmente. O sea, en todo lo demás es élite. En todo, salvo en mis apuntes donde estoy poniendo que Jalen Hurts es o sea, donde pienso yo que preferiría a Jalen Hurts. En todo lo demás, Burrow es top 3 de la liga. Aquí está tu ranking, ¿no? Al menos como pasador. Y sí, o sea, para mí Joe Burrow lo ha hecho bien en el tema de inflar números, de mantener muchas veces en el partido a Bengals, pero incluso hay situaciones en las que ha tenido la oportunidad de ganar el partido y no la aprovecha. O sea, Santiago, tú tienes un dato muy revelador de eso de Joe Burrow. Oh, sí. Es como para sentarse en piedra picuda. O sea, Ajé. Por favor. El año pasado, Patrick Mahomes, solito, en la temporada pasada, tuvo la misma cantidad de remontadas de último cuarto que Joe Burrow en toda su carrera. Solo la temporada pasada, Patrick Mahomes. Lo hablamos tú y yo y estuvimos de acuerdo en esto. Joe Burrow en el clutch es probablemente el mariscal de campo más sobrevalorado de la NFL. Hablan de él como si en esa instancia fuera Brady, como si fuera Mahomes. No ha sido así. Cuando es Herbert. Es más, o sea, se los puse datos, no opiniones. Está incluso peor que Herbert. Está prácticamente igual. En los playoffs, cuando llegaron al Super Bowl, regresen ustedes. Vean el impacto que tuvo su defensiva, las entregas que tuvieron, los puntos que generaron con eso, a cuántos puntos limitaron a sus rivales, lo que tuvo que hacer literalmente Joe Burrow para llegar al Super Bowl. No es lo que todos esperamos y desde entonces le hemos dado el beneficio de la duda. Ahora, ¿sigue siendo de los mejores 5 mariscales de campo de la NFL? Sí. ¿Yo lo puse top 4? Yo sí lo puse top 4. Tú lo pusiste quinto. Tú pusiste a Jalen Hurts por encima de Joe Burrow. Yo puse a Joe Burrow abajito por encima de Jalen Hurts, al revés de ti, porque yo creo que Joe Burrow es mejor. Si me das la oportunidad a mí, yo elijo a Joe Burrow por encima de Jalen Hurts para iniciar mi franquicia mañana. Habiendo dicho eso, en el clutch es 1000 veces mejor que Jalen Hurts. Y lo ha demostrado. Hay datos, ¿no? Creo que hay algunas veces en las cuales la gente sobrevalora un recuerdo que tienen de un jugador respondiendo. Todos los mariscales de campo titulares de la NFL, todos han tenido al menos una remontada de último cuarto. Todos han cargado con su equipo y le han dado la victoria en algún momento. ¿Qué tan seguido lo hacen? Es lo que separa realmente a los jugadores extraordinarios a los que no son así. Cuando a Brady le dabas el balón con una ventaja al final del partido, sabías que te iba a vacunar. Cuando mis 49ers estaban jugando contra Patrick Mahomes en el Super Bowl y no anotaron un touchdown en la primera serie ofensiva de tiempos extras, yo me puse a llorar porque yo ya sabía que nos iban a ganar el Super Bowl porque estaba enfrente Patrick Mahomes. Con Joe Burrow todos asumen que eso va a pasar y es una de las más grandes mentiras de la NFL. El tipo, en ese sentido, datos, no opiniones, tiene menos remontadas de último cuarto que Justin Herbert. Tiene la misma cantidad en toda su carrera que Patrick Mahomes solo el año pasado. Y aunque es genial en todo lo demás, y ciertamente su equipo lo está saboteando cada que puede, excepto por el hecho de que tiene 2 receptores fenomenales, en todo lo demás juegan en contra de Joe Burrow. Todo eso es cierto, pero sí se le sobrevalora en ese aspecto. Eso sí es verdad. Y eso es además algo en lo que creo que los otros 4 han cumplido un poco más. Y ante ese tipo de situaciones, yo sí prefiero tomar a mariscales de campo que, además de que ya tienen armas probadas, de que ya incluso han llegado a estándares bastante altos. O sea, incluso el que no está aquí todavía mencionado, que es Josh Allen, y que es el que hasta ahora había sido MVP, o sea, no tenía nada antes del MVP que le dieron, pues ya probó al menos qué puede hacer y además con qué puede trabajar, ¿no? Porque prácticamente le quitaron todas sus armas. Y acá, con Burrow, no sé, insisto, creo que le sobrevaloran mucho el hecho de que le ganó a Patrick Mahomes en playoffs. Ya gracias al cielo, Jalen Hurts
rompió ese mito. O sea, ya no es el único quarterback. Y además con Jalen Hurts nadie dice, ay, fue Jalen Hurts. Todos hablan de la defensiva, cuando el tipo tuvo 3 touchdowns y casi 300 yardas totales en ese partido, ¿no? O sea, sí, o sea, exacto. En fin, todo es relativo. Ahora, lo que sí voy a estar de acuerdo con Jesús Niebla es que es top 3 en prácticamente todas las estadísticas. ¿Sí? El año pasado, solo 2 mariscales de campo tuvieron más de 5,000 yardas totales o registraron al menos 45 touchdowns durante la temporada regular. Una de las dos. Solo 2 mariscales de campo consiguieron una de esas dos. Uno fue Lamar Jackson, el otro es Joe Burrow. Y por cierto, ambos consiguieron las dos. Ambos superaron las 5,000 yardas totales y ambos tuvieron 45 pases de touchdown. Individualmente, literalmente son los únicos que lo consiguieron y además lograron las dos. Fue una temporada fenomenal. Lo que a mí creo que termina haciendo la diferencia entre él y Josh Allen, él y Lamar Jackson, él y Jalen, bueno, no Jalen Hurts, porque yo pongo a Jalen Hurts por debajo, él y Patrick Mahomes, es que esos tres creo que hicieron más la temporada pasada, quizás con más apoyo sí, pero hicieron más, entonces los pongo por encima. Y creo que son jugadores que han sido más consistentes también respondiendo en el clutch, lo cual es algo que deja un poquito rezagado a Joe Burrow. Ya les habíamos dado el comparativo, el video anterior con Justin Herbert, ya lo hicimos con Patrick Mahomes ahora, y tú ya diste un montón de datos también, y así te fuiste a los partidos específicos con ejemplos para demostrar por qué creemos que está un poco inflado en ese sentido. Quitando eso, en todo lo demás es de élite, y no lo vamos a... No, o sea, es buenísimo, lo tenemos entre los 5 mejores. Si piensan que nos gustaban los mariscales de campo anteriores, Joe Burrow nos gusta muchísimo más. Lamentablemente, y sobre todo en tu caso, como no lo pusiste en el top 4, creo que tenías que empezar también hablando un poco de lo negativo, ¿no? Y explicando por qué queda un poquito más abajo. Sí, totalmente. Tenía que explicar por qué a alguien como Jalen Hurts lo hubiera preferido, o sea, preferiría antes que a Joe Burrow, ¿no? Pero la realidad es que, no sé, Burrow es un excelente mariscal de campo al que parece ser que lo siguen autodestruyendo con todas las decisiones que están tomando internamente los Bengals, y ni siquiera estoy hablando de su ofensiva, estoy hablando desde cómo hasta el mismo contrato de sus novatos están siendo terriblemente manejados. O sea, poco a poco le empiezan a decir a Joe Burrow, huye de aquí, por favor, aquí de veras no te vamos a echar la mano a largo, ¿no? Pero ya va a ganar sus 55 aquí es donde yo estoy muy de acuerdo, por ejemplo, con Rudy Jacinto, que cada que hablamos de este tema, él dice, no, perdón, dejen de sentirse mal por Joe Burrow. Ay, pobrecito, es que está en los Bengals, unos tacaños. Él firmó la extensión. Él pudo haber intentado forzar un intercambio, algo más. Él pudo haber dicho esto no es sostenible. Otros mariscales de campo en la historia de la NFL han forzado su salida de una franquicia que no les estaba haciendo bien. Joe Burrow lo pudo haber hecho. No lo hizo. En ese caso, entendiendo que decidió firmar la extensión con ese equipo, decidió quedarse, pues entonces también hay que dejar de darle siempre la palmadita en la espalda de pobrecito, es que no le llenan de armas como a los demás. Que de veras, perdón, ¿qué mariscal de campo de élite que está en el top 5 tiene mejores receptores que Joe Burrow? No, ni uno. Y además, es que es ahí donde yo digo, lo apapachan mucho y se vale, ¿saben qué? Se vale admitirlo. Es buenísimo, pero hay que aceptar que lo apapachamos. Sí, exacto, ¿no exacto, ¿no? exacto. Yo solo tuve el año pasado ese problema porque también al final del día estamos teniendo lo de top 5 y recordemos que no pasó a playoffs. Ha tenido más apariciones en ¿Qué tanto es eso culpa suya y qué tanto es su entorno? Porque acabo de decir que ya, o sea, hay que dejar de apapacharlo con eso. Yo podría pero sí poner como un entorno que le restó un poco, ¿no? Sin duda. O sea, un 66-70% de la responsabilidad del resto del equipo. Bueno, un 80, pongámosle un 80, porque también quiero añadir al dueño, al mismo entrenador en jefe que es re malo, y quizá nada más ponerle un 20 a Burrow. Porque al final es el quarterback. Y es también el que ha tenido oportunidades de él ganar el partido y decir, a ver, ahora sí la defensa no me va a fregar este partido, lo voy a ganar yo. Y se ha quedado corto a veces en ese aspecto. O sea, y esas son las cosas que para mí, pues no termino yo de convencerme de que prefiera a los otros mariscales de campo que vamos a mencionar antes que a Joe Burrow. Que vuelvo a insistir, Patrick Mahomes ha tenido más apariciones en el Super Bowl que Joe Burrow apariciones en playoffs.
Mira, yo te voy a decir por qué pongo a Joe Burrow por encima de Jalen Hurts, yo personalmente. Y si quieres, después de esto ya pasamos a hablar de Jalen Hurts. Respondemos a las preguntas y pasamos a hablar de Jalen Hurts. Pero yo personalmente pongo a Joe Burrow por encima porque creo que es mejor desde la bolsa de protección que Jalen Hurts. Y eso a la larga va a ser más importante si quieren prolongar su carrera. Así que digamos que estoy confiando en que Burrow va a tener un suelo más alto que el de Jalen Hurts cuando se vuelva viejito, ¿no? Y en este momento están suficientemente cerca como para que yo priorice eso. Pero si tú me dices, por ejemplo, que lo que te ofrece Jalen Hurts en zona roja con sus piernas y el poder que aporta en ese sentido, la cantidad de touchdowns que anota, que por eso lo estás poniendo por encima, ¿sabes qué? Te digo, lo entiendo. Y no creo que sea tan descabellado como muchas personas lo hacen ver. A veces eso es algo que me molesta, como que la gente cree que si no estás de acuerdo con su valoración exacta de los mariscales de campo, eres un idiota. Y si ves más abajo a un mariscal de campo que ellos tienen acá, eres un hater. Y si lo tienes más arriba que lo que ellos lo consideran, entonces estás bien estúpido y no sabes nada de NFL y eres un casual y no entiendes nada. Y como que yo creo que aquí no es tan así. Vamos, o sea, creo que hay argumentos. Y en este debate en específico de Burrow contra Jalen Hurts, por supuesto que hay argumentos. Y ahorita vamos a darlos cuando hablemos de Jalen Hurts. Yo pongo personalmente a Burrow por lo que ya mencioné, pero ahorita hablamos de lo que aporta Jalen Hurts. Lo que dice Edgar, ¿algún día se separarán estos dos? Yo creo que es posible, pero no en este momento. Quizás sea como un Matt Stafford, donde ya cuando la franquicia sienta que exprimió prácticamente todo, lo dejan ir. No en su prime, ¿no? O no entrando a su prime. Ahora, si se vuelve a lesionar Joe Burrow, entonces ese va a ser un asterisco gigantesco, porque el tipo se ha perdido 2 de 5 temporadas. Esa es otra. Ese es un asterisco también que nadie menciona con Joe Burrow, pero es una realidad, nos guste o no nos guste, es algo que la NFL toma en cuenta.